Nunca me gustaron los lugares demasiado silenciosos, pero aquella noche en la costa norte de Escocia, entre las turberas saturadas de agua negra y el eco constante del mar que no se dejaba ver, el silencio no era solo incómodo, no era natural, como si algo enorme estuviera conteniendo el aliento en algún punto más allá del horizonte y nosotros, como intrusos ignorantes, lo hubiéramos molestado. Llevábamos 2 días acampando junto a un promontorio escarpado, cerca de un conjunto de acantilados erosionados por siglos de lluvia, salitre y viento, donde el equipo de producción, 3 británicos, Emma, la directora, Callum, el técnico de sonido, y Heather, la actriz principal, había decidido grabar una dramatización basada en una vieja leyenda local sobre mujeres que cazaban viajeros bajo la luna, una mezcla entre brujas y espectros según el guía, aunque nadie del grupo parecía tomárselo. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Demasiado en serio, excepto quizás el Fergus, un hombre mayor, de barba hirsuta y ojos hundidos, que conocía la región como la palma de su mano y que insistía en que no nos alejáramos del círculo de las linternas una vez caída la noche. Esa tarde había llovido de forma fina, casi imperceptible, pero suficiente para empapar todo el terreno, y al caer el sol la bruma surgió como un manto que se desprendía del suelo, ondulando entre las matas de brezo, los charcos estancados y las formaciones rocosas cubiertas de líquenes. Aún así, montamos las cámaras, calibramos el sonido y comenzamos a rodar justo cuando el cielo dejaba entrever una luna opaca, parcialmente cubierta por nubes bajas. Heather ensayaba una escena en la que debía caminar lentamente hacia el borde del acantilado mientras recitaba una vieja canción gaélica, una melodía que sonaba como un canto fúnebre al oído, y yo me movía alrededor con la cámara secundaria, capturando planos de recurso entre las hierbas mojadas y el reflejo difuso de su silueta entre la bruma, cuando noté que Callum, que debía estar grabando el sonido ambiente, se había quedado completamente inmóvil, mirando hacia la línea de arbustos donde la niebla se acumulaba en capas densas como si ocultara algo, y entonces, sin decir una palabra, Fergus dejó su linterna en el suelo y se adentró hacia esa dirección con una determinación desconcertante, hundiendo las botas hasta los tobillos en la turba empapada. Emma le gritó que regresara, que era peligroso salirse del perímetro, pero él no respondió, y solo el sonido viscoso de sus pasos sobre el barro se mantuvo audible hasta que también se desvaneció, tragado por la humedad y el silencio. Así pasaron 5 minutos, luego 10, y cuando ya íbamos a ir tras él con las linternas, emergió de la neblina caminando con dificultad, con el rostro desencajado y la mirada fija en el suelo, como si no nos reconociera o como si no recordara por qué estaba allí. No dijo una palabra, no aceptó agua, simplemente se sentó en el borde de una roca y permaneció así, inmóvil, como una estatua de barro, mientras la temperatura bajaba y los sonidos del lugar, incluso los del mar que estaba a escasos 100 metros, desaparecían como absorbidos. La actriz bromeó para romper la tensión, dijo algo sobre método escocés de actuación inmersiva y se ofreció a repetir la escena, esta vez con un abrigo más grueso porque el frío ya empezaba a calar en los huesos, y mientras ella caminaba de nuevo hacia el acantilado, con la canción fúnebre en los labios, juro que lo vi, aunque en ese momento no dije nada, una figura delgada y alargada, como una sombra blanca que se movía muy rápido, cruzar por detrás de ella entre los juncos altos, como si. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Flotara a escasos centímetros del suelo, no le dije nada porque pensé que era una ilusión, un efecto óptico de las luces entre la bruma, pero cuando ella llegó al borde del acantilado y giró, su cara se tensó un instante y luego gritó con desesperación, su cuerpo giró bruscamente como si algo la hubiera empujado o tirado de ella, y corrió colina abajo, lejos de las cámaras, lejos de las luces, sin responder a nuestros gritos, sin mirar atrás. El técnico y yo corrimos tras ella, guiados por las huellas marcadas en el barro, huellas caóticas, dispersas, como si hubiera patinado o luchado contra algo, pero las marcas terminaban de golpe en una grieta profunda entre 2 piedras, como si el terreno la hubiera tragado. Solo estaban sus botas tiradas con los cordones aún anudados y la cámara de mano que ella había llevado para grabarse a sí misma, encendida, apuntando hacia un claro, donde la niebla oscilaba. La directora llegó minutos después, jadeando, con el rostro pálido, preguntando si la habíamos encontrado, y cuando le mostramos la cámara, temblaba tanto que no pudo sostenerla, así que me senté sobre una piedra y revisé el contenido. Los últimos 3 minutos eran planos inestables de su rostro cantando, luego una brusca caída de la imagen al suelo, seguida por un leve zumbido,
como una respiración cerca del micrófono, y justo antes del corte, una silueta translúcida se insinuaba al fondo, a contraluz de la luna, sin forma definida pero con dos luces rojas fijas donde deberían ir los ojos, y entonces la cámara se apagó sola. Pasamos el día siguiente casi sin hablar, el hombre mayor se negaba a acercarse a la zona del acantilado, apenas nos miraba y murmuraba en gaélico cuando pensaba que no lo escuchábamos. Emma fingía normalidad, intentaba mantener la estructura del rodaje, revisar equipos, cargar baterías, como si fingir normalidad fuera su única forma de no venirse abajo, y Cayum, por su parte, ya no se despegaba de su micrófono direccional, caminaba con el pegado al pecho como si esperara escuchar una voz. Desde el lodo, yo por dentro sabía que lo que habíamos visto la noche anterior no era producto del cansancio ni de la sugestión colectiva, sabía que esa figura translúcida, esa forma entre la bruma, era real, y que Heather no había sufrido un accidente, sino que algo la había arrastrado hacia un lugar donde ya no podíamos alcanzarla. Esa noche pusimos cámaras, colocamos sensores de movimiento rudimentarios alrededor del campamento, encendimos las luces exteriores de la furgoneta, colocamos 2 GoPro apuntando hacia los juncos donde desapareció la actriz, y nos repartimos turnos de vigilancia, aunque en realidad nadie durmió. A eso de las 2 de la madrugada, notamos algo que nos erizó la piel, el sonido del mar, que hasta entonces se había escuchado de fondo como un murmullo grave, había desaparecido por completo, y con él también el de los insectos, el viento, las ramas. Incluso los sonidos internos del motor de la furgoneta parecían haberse amortiguado como si estuviéramos sumergidos en un líquido espeso e invisible. El técnico se levantó con una linterna y dijo que iba a orinar. La directora le pidió que no se alejara, pero él se rió como alguien que no quiere admitir el miedo que lo empuja, y caminó apenas unos 20 pasos hacia la parte trasera del campamento, bordeando los matorrales más altos, donde la bruma se acumulaba como un sudario. Escuchamos su cremallera abrirse, luego el goteo sobre la turba húmeda, y después nada, un vacío tan completo que incluso oímos los latidos de nuestros propios corazones. Pasaron 15 segundos, luego 30, Emma lo llamó por su nombre, 1, 2, 3 veces, sin respuesta, salimos con linternas y lo que teníamos a mano, yo con un trípode, ella con un cuchillo que llevaba en la mochila, y encontramos solo el micrófono clavado en el suelo, aún encendido, sin rastro de él, sin pisadas de... Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros, como si se hubiera evaporado en esto posible. Regresamos corriendo, y nos encerramos en la furgoneta, el único lugar que parecía seguro, mientras afuera la niebla bailaba. Moví el enfoque de las cámaras de seguridad, revisando los ángulos. Fue en ese momento que, en la pantalla de la cámara trasera, lo vimos. Allí estaba, de pie, inmóvil, justo detrás de los matorrales que bordeaban la parte trasera del vehículo, una figura humanoide de más de 2 metros, quizá 2 metros y medio, esbelta pero con una postura antinatural, como si tuviera demasiadas articulaciones o los huesos dislocados, con una piel blanca que brillaba con la humedad como el mármol recién pulido bajo el reflejo intermitente de la luna, y con ojos tan intensamente rojos que parecían 2 carbones al rojo vivo, aunque sin emitir luz propia, como si absorbieran todo lo que los rodeaba. Sus brazos eran largos, casi arrastrándose, y sus manos, si podían llamarse así, terminaban en dedos finos como garras extendidas, pero lo más espeluznante no era su apariencia, sino el absoluto silencio que lo acompañaba, como si su presencia borrara las leyes del sonido. Incluso el motor, que aún estaba en marcha, vibraba sin emitir ruido alguno. La directora me miró sin atreverse a hablar, solo señaló el volante, así que puse la furgoneta en marcha con un movimiento torpe, giré el volante sudando, y avancé con lentitud, intentando no mirar el retrovisor donde la figura seguía como una escultura de pesadilla, pero cuando aceleré con fuerza, la bruma comenzó a arremolinarse y los baches del camino sacudieron el vehículo. Un impacto nos sacudió, algo había golpeado la parte trasera con una fuerza brutal, como si un árbol se hubiera desprendido del cielo y cayera sobre nosotros, y entonces el parabrisas estalló. Emma gritó, un grito largo y cortado, interrumpido por el cuerpo que se precipitó sobre ella desde arriba. Intenté frenar, pero mi cuerpo no respondió, el volante giraba sin control, y la siguiente curva nos lanzó al vacío, o eso pensé, porque cuando abrí los ojos, el mundo giraba como si no hubiera gravedad. La cabeza de la directora reposaba sobre mi hombro, su cuello torcido, su boca entreabierta, sin aliento, sin luz en los ojos, y en medio de esa escena,
Con el zumbido eléctrico aún latiendo en mis oídos, escuché un sonido seco, amplificado por el silencio, un golpe hueco y viscoso, seguido por un batir violento de alas, alas enormes que cortaron el aire con la fuerza de una tormenta. Desperté con un zumbido opresivo en los oídos, como si alguien hubiese estado gritando dentro de mi cabeza durante horas. La luz era blanca y artificial, demasiado limpia para ser parte del paisaje escocés, y el olor a desinfectante me golpeó antes que cualquier recuerdo. Luego vinieron las formas difusas, las voces que se filtraban desde el pasillo, los pitidos regulares de alguna máquina conectada a mi costado, y el temblor involuntario en los dedos, como si el cuerpo aún recordara la sacudida del impacto. Estaba en una sala del hospital rural de Stornoway. Según la enfermera, que me miraba con una mezcla de compasión y miedo, tenía una conmoción leve, 2 costillas fisuradas y una larga herida en la frente que había requerido puntos, pero eso era todo, nada más, ni signos de otros ocupantes en la furgoneta, ni registro de un accidente múltiple, ni presencia policial en el lugar del siniestro cuando los rescatistas llegaron, solo yo, inconsciente y cubierto de líquido rojo, a pocos metros de una carretera secundaria embarrada, sin pertenencias, sin cámaras, sin rastros visibles de que alguien más hubiese estado conmigo. Al atardecer, llegaron los oficiales de policía, con rostros serios, me interrogaron con una presión creciente que se notaba en la forma en que se miraban entre ellos cuando mis respuestas no coincidían con sus expectativas. Les hablé de Emma, de Callum, de Heather, del rodaje, de las figuras en la niebla, de los ojos rojos y el silencio absoluto. Sus rostros permanecieron inmóviles. Me dijeron que no había registros de reserva en el alojamiento donde se suponía que debíamos habernos hospedado. Que el guía local, Fergus, no aparecía en ninguna base de datos oficial, y que las únicas pruebas físicas de mi relato eran inconsistencias que solo complicaban aún más mi versión de los hechos. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Regresé a Buenos Aires 3 semanas después, con la mirada perdida. Llevaba conmigo solo una mochila, un pasaporte vencido y una pequeña caja plástica que contenía las 2 tarjetas SD. No sabía si aún funcionaban, si el contenido no se había dañado por la humedad, pero durante días me negué a revisarlas. Cuando finalmente conecté el lector de tarjetas a mi ordenador, las manos me temblaban tanto que apenas podía controlar el cursor. Las carpetas se abrieron lentamente, algunas estaban corruptas, otras vacías, pero encontré fragmentos, fotogramas distorsionados, ráfagas de niebla con figuras que no deberían estar allí, y ojos, siempre esos ojos rojos como carbones, ocultos entre la bruma. Decidí compartirlos, no con la prensa, ni con la policía, ni con las productoras, sino con Internet. Subí los primeros archivos a foros especializados en fenómenos inexplicables, luego a redes sociales, bajo un seudónimo, acompañados de textos breves, y la reacción fue inmediata, cientos de comentarios, teorías, burlas, amenazas, pero también respuestas privadas de personas que afirmaban haber visto lo mismo en otros puntos del norte escocés, siempre bajo niebla densa, con luna creciente y humedad persistente, siempre en regiones despobladas, siempre con víctimas que desaparecían sin dejar rastro. Desde entonces no he vuelto a dormir como antes, mantengo las persianas cerradas durante el día y despierto varias veces por noche con la sensación de que hay alguien al otro lado del cristal, inmóvil, esperando a que me acerque. Compré cámaras de seguridad, instalé sensores de movimiento y cambié de domicilio 3 veces en 6 meses, pero nada sirve, porque ya no es miedo lo que siento, sino la certeza de que solo me dejaron vivir lo suficiente para contar la historia. La última grabación que subí fue una toma desde mi teléfono, apuntando hacia el jardín trasero donde una figura blanca, delgada, de proporciones humanas pero claramente erradas, se mantenía quieta entre los árboles, sin moverse, sin respirar, con los ojos rojos, observando en silencio. La imagen se distorsiona por momentos, tiembla, pero su silueta permanece allí, inalterable, al fondo del marco, y al final del vídeo, justo antes de que la batería se agote, se escucha mi respiración contenida. El jadeo entrecortado de alguien que ha dejado de creer en la lógica, y sobre la pantalla aparece una frase, simple, directa, como un epitafio escrito para quien quiera entenderlo. No era una historia. Era una advertencia. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta.
Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de 1 hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.